Cordial saludo, yo soy Manuel Fernando Oz y a continuación hablaremos de la comunicación como ese componente esencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para arrancar, debemos hacer un recorrido histórico sobre cómo se han desarrollado las comunicaciones hasta el día de hoy. Para ello debemos arrancar con las primeras evidencias de comunicación, que fueron las pinturas rupestres de aproximadamente unos 20.000 años antes de Cristo. Luego aparece la comunicación verbal, muy efectiva aún hoy en la actualidad. Luego, la escritura, que primero aparece en arcilla, luego en papiros y finalmente, gracias a la invención de la imprenta, llega al papel. Para tener luego el telégrafo, cerca del siglo XIX, que también aparece el teléfono, la radio y la televisión. Si analizamos estos avances dentro de la línea temporal, nos damos cuenta que prácticamente estos inventos muy grandes y significativos para la humanidad se dieron prácticamente en un siglo. Y aún así, estamos hablando única y exclusivamente de una comunicación analógica. La comunicación digital nace en 1947 con la invención del transistor, que nos permitió la miniaturización de los componentes y en el 70 pudimos obtener la computadora personal. Ya en 1990 nos llega el Internet con la que nos pudimos comunicar con todo el mundo para que en el 2000 pudiéramos disfrutar de las redes sociodigitales. En el 2022, con su lanzamiento de ChatGPT, pudimos obtener ese acceso a la inteligencia artificial. En el 2024 se convierte en multimodal, que quiere decir que podemos acceder y comunicarnos no solamente por mensajes de texto, sino también por voz y por imágenes. Dentro de este contexto, la comunicación, Ábalos la define como ese proceso en donde la información fluye no solamente en una o en dos direcciones, sino como él mismo lo dice, es un proceso multidireccional, donde la información fluye en múltiples direcciones. Y de hecho, aparece un término, gracias a Cristina y Petit, que es la comunicación socializada, en donde los personajes que aparecen en este proceso tienen un rol activo que nos permiten modificar y editar la información para poderla retransmitir. Si revisamos las competencias que la autora Cristina y Petit nos hablan para poder usar correctamente los medios de comunicación, debemos hablar de las competencias críticas entonces, que son aquellas que nos permiten hacer ese análisis reflectivo de la información que estamos recibiendo o que vamos a enviar. Tenemos que hablar también de las competencias digitales, tanto para codificar el mensaje que queremos o también para enviarlo, utilizando las redes sociodigitales, por supuesto. Hablamos también de las competencias interculturales, que son aquellas que nos llevan a comprender la diversidad étnica, cultural, religiosa y política sin olvidar la nuestra. Y hablamos de la competencia también ética, que tiene que ver con ese uso responsable tanto de la información como de las tecnologías. Ya en el contexto de la educación, las tecnologías nos han arrojado un sinnúmero de ventajas. Entre ellas, gozamos hoy día de la virtualidad, de algunas herramientas como la robótica. Hoy los contenidos son mucho más llamativos para poderle llegar a los estudiantes. Incluso las redes sociales también nos han permitido utilizar ese medio de comunicación tan efectivo. Sin embargo, los autores nos hablan de que las redes sociodigitales también han sido un gran distractor hoy para las instituciones educativas. Ya en este contexto hablamos de una construcción de significados que nos propone la autora Cristina Petit, en donde todo parte de una realidad que una persona la percibe, la codifica y con la interacción digital puede construir un mensaje para finalmente transmitirlo a través de las redes sociodigitales para que llegue a un receptor. Este receptor, una vez lo analiza y bajo su percepción, le va a dar su propio significado. Entonces las autoras hablan aquí de dos elementos. Primero, que los significados son propios de la percepción tanto del emisor como del receptor, pero que también ya se convierten en actores, porque como lo mencioné anteriormente, los actores son aquellos que tienen la capacidad no solamente de recibir, sino de crear o modificar un mensaje para poderlo retransmitir en los medios de comunicaciones sociodigitales. Ya con esto finalizamos y estas son las referencias que revisamos para esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.